Ladies, hello, hello, good afternoon. What's going on? Hello, good afternoon. Hi, teacher. How are you? Very good, Melissa, thank you. And Lorraine, Daddy, how are you guys? Bueno, chicas, ¿cómo van con las evidencias hasta el momento? Por ejemplo, a Loren le falta el video de alguien más. Melissa no me ha presentado nada. Dari debe corregir el video y el quiz, pues el primer cuestionario. Y Claudia va bien. No sé quién más esté aquí. Estamos las 5. Entonces, para que se pongan al día. ¿Listo, chicas? O corregir. Ahí en las evidencias, pues digamos, es el cuestionario, pues se vuelve a habilitar y es volverlo a hacer. Pero ya en cuanto a las evidencias, entonces sí es revisar los comentarios, a ver qué hace falta, qué deben corregir para que lo vuelvan a subir. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿ya calificaste las actividades? ¿Ya están Sí, calificadas? amor, por eso estoy diciendo de las que están Ya. acá, ¿cómo van? Sí, señora. Profe, a mí ese video me quedó, no, me daba mucha pena hablar en inglés, pero bueno. Pero hay que hacer el intento, muy bien. Ay, Recuerden, sí. chicas, que si ustedes de pronto no entienden algo, pregúntenme, porque digamos, lo que yo les corregía era algo que yo les había dicho en las sesiones, ¿sí? Entonces de pronto se les olvidó o no se percataron, entonces por eso hay que volverlo a hacer, ¿sí? Por ejemplo, en el video pues deben salir, obviamente, también deben, digamos, hablar de ustedes, a muchas se les olvidó hablar de cada uno, o sea, empezaron como a hablar así ya. Algunas no salieron en el video, entonces digamos, todos hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Qué más? La información de pronto estaba muy cortica, recuerden que el video debe ser de 2 minutos, entonces, pues una cosa tener en cuenta eso, ¿sí? Y lo otro es, digamos, por ejemplo, si van a hablar de la persona y ven que está muy cortico, pues entonces compartan más información de ella, no hay problema, yo no les voy a decir, venga, ¿y usted por qué me dijo esto de él o de ella? No, no hay problema, listo, lo que importa es como cumplir con el tiempo y cumplir con los parámetros establecidos del video, ¿sí? El folleto, la mayoría lo han hecho muy bien, muy bonitos, muy coloridos. Algunas también se les ha olvidado como la parte de la información, o sea, si ustedes digamos, están invitando a las personas a que estudien su tecnología, entonces obviamente deben compartir la información donde las pueden contactar, ¿sí? Porque digamos, muchas pusieron la información muy chévere,
¿Y dónde la contacto? Ah, no, no sé, profe. Entonces, a algunas les faltó eso, ¿sí? Entonces, no se les puede olvidar esa parte también para que tengan en cuenta en la parte de las actividades, ¿sí? El video también, lo que les digo, a algunas les faltó pues como eso. Lina Prada, a Lina también le toca corregir el video. Lo que yo les digo, ahí en los comentarios está, digamos, lo que deben corregir, lo que yo les dije, pues que deben tener en cuenta para volverlo a subir, ¿sí? Digamos, sobre el que ya hicieron, pues lo pueden editar y le agregan lo que les falte o lo que yo les haya dicho, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, chicas? Bueno, lo que yo les digo, si tienen alguna pregunta, escríbanme o pregunten aquí, listo, porque yo siempre les explico y yo les pregunto si me hice entender y me dicen que sí, si de pronto algo que no, o si entendieron pero tienen alguna otra pregunta también, ¿listo? Dime, Melissa. Gracias, profe. Mira, qué pena contigo. La verdad es que me quería disculpar, ya que no he podido, pues, como ser muy activa en las clases por acá y pues no he podido presentarte los trabajos por cuestiones de salud, pero te prometo que ya este fin de semana cumplo con todas las responsabilidades. Qué pena, Eso, profe. listo, muy bien. Dale para que no te atrases porque ya vamos para la cuarta actividad, entonces es como eso, porque se les va acumulando y entonces de pronto se confunden y sí, entonces es como por eso. Igual Vale. ahí en cada grabación está pues la explicación de cada actividad, entonces ahí revisen y si no, pues preguntas. Thanks, teacher. Bueno, vamos entonces a hablar de la actividad del día de hoy, que es un cuestionario, es el otro cuestionario que tenemos. Creo que van a ser como 3 cuestionarios durante la formación. Entonces, ay, esperen que... Ay, esto se perdió. Listo. Bueno, entonces, el cuestionario que vamos a realizar esta semana es el que tiene el siguiente nombre. Ya les voy a compartir el nombre y les voy a contar de qué se trata ese cuestionario, ¿listo? Ustedes ya saben cómo realizar un cuestionario en la parte de evaluaciones, entonces pues buscamos el nombre que yo les voy a compartir y listo. Bueno, entonces aquí está. A ver, publicitario. Listo. Entonces ahí al grupo les envié el nombre del cuestionario que vamos a realizar, ¿sí? Puede que algunas ya sepan, digamos, las temáticas o entiendan un poquito más, sin embargo, pues yo les voy a ampliar generalmente la actividad, las actividades o las preguntas, la temática que van a evaluar ahí en el cuestionario, ¿sí? Es algo muy sencillo, ustedes son capaces de entenderlo y consiste en lo siguiente, chicas. Bueno, entonces, a ver por aquí. Compartir. Listo. Bueno. Entonces aquí, chicas, tenemos las preposiciones del lugar. ¿Ustedes saben cuáles son las preposiciones del lugar? O digamos, viendo esta imagen, ¿les está apareciendo, chicas? Sí, profe. Ustedes viendo esta imagen pueden recordar o entender de qué se tratan las preposiciones del lugar.
Como su nombre lo indica, es para indicarnos en qué situación está, o sea, si está arriba, abajo, dentro, cerca, al frente, entre, para eso se utilizan. Muy bien, Melissa. Entonces, por ejemplo, digamos, estos dibujitos son súper claros, a ver. Claudia, dime las dos primeras, ¿qué crees que signifiquen según los dibujitos? Entre y encima de. O sobre, ¿listo? Ah, Podemos sobre. decir, Ok. podemos decir en o entre y sobre, porque digamos encima no precisamente siempre toca, Claudia. Entonces, el on vamos a tomarlo como sobre que está tocando la superficie. Ok, sí, señora. Muy bien, Loren, las otras dos, ¿qué crees que signifiquen? Loren. Bueno, Dari. Dari, Loren. Loren, ¿qué crees que signifiquen las otras dos imágenes, los otros dos dibujitos? La que dice under y next to, ¿qué crees que signifiquen? Y el next to, Loren. No, no es después. Hablando de preposiciones, o sea, hay como el dibujito de preposición del lugar. ¿Qué crees que signifique ese next to? Es que, digamos, si tú vas a decir que el objeto está, digamos, que el balón, un ejemplo, ¿cómo expresarías ahí? ¿Sí? Tú no puedes decir el balón está después de o el balón está siguiente de o la caja, o sea, ¿cómo podríamos expresar según ese dibujito ese next to? Bueno, podríamos decir que el next to puede ser junto a o al lado de, ¿listo? Entonces tenemos que el in es entre, el on es sobre, el under es debajo, el next to es al lado de, ¿sí? ¿Qué crees que sea Dari? Dari, ¿estás aquí en la clase? ¿Me puedes escuchar o Sí, hablar? profe. Dari, ¿qué crees que signifique behind y esta de in front of? Detrás de y enfrente de. Muy bien, listo. Y la última, Melissa. Entre, profe. Muy bien, ¿listo? Entonces, bueno, chicas, tenemos in es entre, pero el entre que está adentro, ¿listo? Porque es que este between se refiere a entre, pero entre dos cosas, no más. Solo En dos. medio de. Eso, mejor, en medio de. Porque hay otra que es entre varias cosas que se dice among.
pero aquí tenemos el between que es en medio de. Entonces tenemos in que es entre, adentro de algo, el on es sobre, el under es debajo, el next to es al lado de, behind es detrás de, in front of es al frente de, y between es en medio de. ¿Listo? Muy bien, chicas. Entonces esas son algunas de las preposiciones del lugar que les van a salir en la parte del cuestionario, ¿sí? Esa es muy básica, es vocabulario, entonces muy bien. Lo otro que también les van a evaluar es lo siguiente, chicas. Tenemos aquí, voy a compartirles esta imagen. Aquí. ¿Ustedes recuerdan, chicas, cuál es el pasado del verbo to be? O a ver, ¿cuál es el presente del verbo to be? ¿Cómo es? Yo soy, yo estoy. Y en inglés, ¿cómo sería eso? Hay tres maneras de conjugarse. ¿Cuáles serían, chicas? Con el am, el are y el is. Muy bien, Melissa. Entonces yo digo am es para yo, is es para singular y are es para plural, ¿sí? Entonces, esas formas yo las voy a pasar a pasado. ¿Ustedes recuerdan cuál es el pasado del verbo to be? De esas de am, is, are, ¿cómo las paso a pasado? Was, were, profe. Muy bien, Melissa. ¿Listo? Entonces, eso también nos van a preguntar ahí. Entonces, por ejemplo, chicas, miren pues, acá está la imagen, ¿ya les sale? Sí, señor. Bueno, entonces miren pues ahí lo que tenemos, chicas. Tenemos los sujetos, ¿sí? I, you, he, she, it, we y they, ¿sí? Tenemos cómo es en pasado para cada uno. I was, you were, he, she, it was, we were y they were. ¿Listo? Entonces, el was es el singular y el were es el plural, ¿sí? La única pues como que tiene una pequeña excepción porque es que you significa usted, tú o ustedes, entonces pues ahí es la única que cambia, es con were, ¿sí? Que uno dice que were es para plural, pero mire que you también puede ser ustedes, entonces ahí aplica para las dos. I was, you were, he, she, it was, we were, they were. ¿Listo? Entonces, was es singular y were es plural. Ya digamos, si se va a trabajar en negativo, entonces recuerden que cuando algo es negativo, nosotros le añadimos el not. Y si queremos contraerlo, entonces podemos decir was not o wasn't, were not o weren't, ¿sí? Digamos, el was not podemos contraerlo con wasn't y el were not podemos contraerlo con weren't, ¿sí? Si yo uso was not, no puedo utilizar wasn't. Si yo uso were not, no puedo utilizar weren't. Así como si yo uso was, no puedo utilizar were. Es decir, solo puedo usar una de las dos, chicas. O uso was o uso were, ¿sí? No es que yo vaya a incluir en la misma oración ambas. O uso was o uso were. No es que yo vaya a decir was, were en la misma, no. O que diga was not o que diga wasn't not. Porque es que el wasn't ya aquí está contraído el was not. Entonces sería redundante la negación. Por eso solo puedo utilizar ya sea o was not, o wasn't, o were not, o were en una de las cuatro. Y lo que les digo, si yo voy a utilizar la contracción, entonces yo uso wasn't y ya, no le vuelvo a poner el not, porque es que aquí en esta contracción está la negación aquí, ¿sí ven? Por eso es una contracción. Entonces, eso por la parte del verbo to be. En afirmativo son solamente dos formas de conjugarse, es muy sencillo. Y
de contraerse en la negación y en la pregunta, recuerden que la pregunta siempre va a empezar con el verbo, digamos en este caso con el verbo to be. Entonces yo tengo que intercambiar, intercalar. Si yo digo I was, en la pregunta es was I, ¿sí? Si yo digo you were, en la pregunta digo were you, y así sucesivamente. Con el sujeto que yo vaya a trabajar, primero utilizo el was o el were, o si es la negación o si es afirmativo. ¿Estamos claras hasta acá, chicas? Sí, Melissa, Loren, Dari, ¿vamos bien? Todo correcto, profe. Loren, ¿vas bien? Dari. Sí, profe. Y Loren. Loren. ¿Cómo vas? ¿Bien? Ah, bueno, Loren, pero, o sea, ¿me estás escuchando o de pronto tienes alguna duda? ¿Y me has entendido, Loren? Listo, Loren. Bueno. Claudia, ¿cómo vas? Profe, se me desconectó un momento. Bueno, Casi no podía abrir. les estaba contando acerca del pasado simple del verbo to be, que se conjuga de dos maneras, que es was y were. Was es para singular y were es para plural. Ahí envié la imagen al grupo de lo que voy explicando. ¿Listo? Y entonces, eso es la parte del pasado. Y tenemos también que hablar del pasado simple de todos los verbos. Entonces, voy a compartirles este video y les voy explicando. ¿Listo? A ver, por aquí. ¿Sí ven el video, chicas?
Hi everyone, hola a Sí, todos. profe, ya sé. My name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Para los verbos regulares debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una e, solo añadiremos de. Por ejemplo, change, changed. O believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto Y o W, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Por ejemplo, study, studied. O try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. En frases negativas, Te les voy a explicar hasta aquí lo que nos ha dicho él. Miren, él empezó diciendo lo de los verbos regulares. Digamos, los verbos regulares, chicas, son verbos que en su mayoría la terminación es con ed, ¿sí? Entonces ahí él nos mostraba, digamos, aquí, por aquí, digamos, nos mostraba want. Want es querer, con ed, ¿sí? Entonces, en pasado sería quería, entonces le añadió el ed. El verbo normal es want y le añadió ed. Y entonces nos estaba hablando de las reglas. Entonces, por ejemplo, que si el verbo termina en e, entonces como la terminación del pasado para los verbos regulares es ed, entonces pues solamente le vamos a añadir la d, ¿sí? Como para no repetir ahí. Entonces, por ejemplo, el verbo change, que es el verbo cambiar, entonces, como ya termina en e, yo no le voy a volver a poner un ed. Lo que hago simplemente es ponerle la d, ¿listo? Porque ya tiene la e, porque es el pasado, ¿listo? Entonces, eso por la parte de la regla, eso es una regla. La otra que nos muestra el muñequito, otro de believe, miren, terminó en e, le agregué la d, ¿sí? Aquí nos habla de un sanduchito. ¿Cómo hace un sanduchito? Entonces tenemos una consonante, vocal, consonante. Entonces, por ejemplo, miren, chicas, el verbo es stop. Entonces, miren que cuando el verbo es stop, está una vocal en medio de dos consonantes, ¿sí? Entonces, como hay una vocal en medio de dos consonantes, entonces me dice que cuando pase eso, yo le debo doblar la última consonante. Y como le doy la última consonante, también tengo que agregarle la ed, que es la forma en pasado, ¿sí? El ed. Recuerden que los verbos regulares terminan en ed. Los verbos irregulares son de una lista que uno se aprende de memoria o con el uso, que yo se las comparto ahorita. Entonces tenemos esa otra regla. La otra que nos explica es la de la Y, ¿sí? Que nos dice que cuando un verbo termina en Y, se cambia la Y, miren, está el verbo estudiar con la I latina, ¿sí? Entonces pasa el verbo study a, ahí, por aquí. El verbo study que estaba con Y se pasa a I latina y se agrega ed, ¿listo? Entonces,
Pero, digamos, acá muestran otro, que es el de try, por aquí, try, study. Espérense, yo miro cómo lo... Ay, no me deja... Bueno, esperen, lo pauso por acá. O try. Entonces, miren, acá también está el verbo try. ¿Listo? Está el verbo try. Y tenemos que la Y lo mismo, va a pasar ahí latina. Ay, y se le va a agregar el ed porque es el verbo en pasado. ¿Listo? Entonces aquí él nos empieza a hablar de las oraciones afirmativas. Para crear una oración, ¿yo qué necesito, chicas? En la escuela me lo enseñaron. ¿Qué necesito para formar una oración? Un pronombre y un verbo. Sujeto, verbo y acción. Eso, sujeto, verbo y predicado, sujeto, verbo y complemento. Entonces, eso mismo me dice aquí, que yo para formar una oración necesito eso, un sujeto, en este caso un verbo en pasado, porque estamos trabajando el pasado, y el complemento. Entonces, miren, acá me dice sujeto, verbo, en este caso el verbo en pasado, y el resto que se refiere al complemento o al predicado, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Entonces aquí el verbo en pasado se escribe con ed, que es un verbo regular. ¿Listo? Y ya le ponemos el complemento. Pero, entonces aquí, miren, la parte negativa, chicos, miren muy bien esto. Tenemos el ed. En la parte negativa, a ver, por aquí, miren. ¿Cómo era que salía ahorita el verbo study en el video más al principio? ¿Cómo era que estaba el verbo? ¿Ed? Con ed, porque es regular. Y miren que aquí no está con ed, está el verbo normal. ¿Por qué está el verbo normal? Porque como está en negativo, chicas, está el auxiliar de did no, entonces el verbo se va a poner en su forma normal, o sea, como ustedes lo conocen, que yo les diga, chicas, ¿qué significa dance? Y ustedes me dicen bailar. Ah, pero yo les digo, ¿qué significa danced? Con D. Ah, en pasado, profe. Ah, entonces, ¿sí ven la diferencia en presente y pasado? Entonces, como aquí está este did, el verbo va a ir en su forma natural, no va a ir con ed, porque está el did. Lo mismo con la pregunta. Aquí. Lo mismo con la pregunta, chicas. Aquí este verbo by es un verbo irregular. Es decir, que este verbo by no se le pone ed. Este verbo by tiene su propia escritura en pasado, que es bought. Ahorita se los voy a compartir la lista, les voy a mostrar la lista. Entonces, miren, eso de los verbos en pasado, lo que tiene el ed y eso, es solamente para afirmativo. Pero ya en negativo e interrogativo, como está el did, chicas, como está el auxiliar, el verbo va a ir en su forma natural, ¿sí? En la forma como ustedes la conozcan. Por ejemplo, ¿cómo se dice escribir? Right. Write, ¿sí? Ese es el verbo que ustedes conocen. Entonces, ese es el verbo que yo voy a escribir en negativo y pregunta. Pero en afirmativo, el pasado del verbo write es wrote. Entonces, ahí ya cambia porque está en afirmativo. Entonces, para afirmativo, verbo en pasado, negativo e interrogativo, verbo en infinitivo o en presente, como ustedes lo conozcan. Porque lleva el auxiliar did. Entonces les vamos a dar esta tablita, chicas. Miren esta tablita por aquí.
esta tablita, espérense, las comparto. Tenemos más fácil para entenderla. Miren esta imagen. ¿Ya les sale? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, miren, si ven, chicas, por ejemplo, aquí miren que está en afirmativo o positivo, como ustedes lo quieran llamar, está el verbo con ed. ¿Sí ven? Yo empecé, tú empezaste, él empezó, está con ed, porque está en afirmativo. Pero miren que en negativo y en la pregunta está sin ed. ¿Por qué es que está sin ed, chicas? Porque está en pasado. No, está sin ed, ¿por qué? Porque está acompañada con el did. Con el did. Miren ahí, mírenlo ahí, vean. Está el did y acá está el did. En cambio, aquí no está, ¿sí ven? Entonces, como aquí no está y aquí sí está, por eso el verbo está así, miren. El verbo comenzar, normal, como ustedes lo conozcan, se dice start, así. Y como está este did, por eso está así. Pero en cambio, como aquí no está este did, por eso se pone ed. ¿Sí ven? Esa es la diferencia. Entonces, esa tablita también se las voy a... A ver, por aquí. Esperen que está la imagen. Aquí. Entonces, esa es la diferencia, que es que en uno está el did y en el otro no. Miren que aquí nos muestran también la contracción del did not. Ustedes, así como en el pasado pueden decir wasn't o was not, aquí también pueden decir did not o didn't, ¿sí ven? Pueden utilizar las dos. Pero recuerden, si usan didn't, pues no usan did not. Si usan didn't, no le van a poner el not porque es que aquí ya está contraído. Lo mismo, en la pregunta también empieza con el auxiliar de did. Chicas, el auxiliar de did como auxiliar no significa nada, pero gramaticalmente debe estar para que la estructura de la negación o la pregunta sea correcta. ¿Listo? ¿Vamos claras hasta acá? Sí, señora. Por último, entonces les voy a decir, yo lo que les estaba mostrando del video, chicas, es que en el video nos hablan de los verbos regulares, ¿sí? Pero también hay unos verbos que son irregulares, o sea, hay muchos verbos irregulares. Yo acá tengo esta listica como de los más comunes, los más usados, pero pues hay más. Entonces, estos verbos, chicas, digamos, aquí nos dice, mire, present o infinitivo, que es lo mismo, y está el pasado, ¿sí? Entonces, digamos lo que dijimos al inicio. El pasado del verbo to be, es decir, el de am, is o are, es was o were, dependiendo si es singular o si es plural. Y ya los otros están aquí. A ver, por ejemplo, aquí en el video salía el verbo by, el número 12. ¿Sí lo están viendo ahí? El verbo número 12. Sí, bro. Entonces, miren ahí que el verbo 12 está el verbo buy. Y en el video salía, did you buy an ice cream? En la pregunta yo les dije, aquí el verbo buy es irregular y tiene su propia escritura, que es bow, es esta. Entonces, digamos, si yo voy a hablar en afirmativo, chicas, cuando las oraciones sean afirmativas, la columna que yo voy a tener en cuenta es la naranjita.
Sí, porque ahí está el verbo en pasado. Mire, dice pasado. Chicas, y este pasado que está aquí escrito, ese se deja así, se debe respetar. No es que yo le vaya a poner el ed, porque el ed es solamente para los verbos regulares. Y como estos verbos son irregulares, yo no los puedo cambiar. Es decir, por ejemplo, by, no es que le vaya a poner acá un ed o acá above, también el ed para ponerlo en pasado. No, no, no. Hay que respetar la escritura de ambos, ¿sí? Así es en infinitivo y así es en pasado. Y así se debe dejar, no se le puede poner ed. Así se debe poner, ¿listo? Mientras que en el regular sí le pongo el ed como lo que decíamos ahorita, que si termino en ed, perdón, en e, pues le pongo solo la d, que si tiene una y, pues la cambio, que si tiene un sanduchito, pues doblo la p o la m, la n, la que sea. Y aquí en los irregulares, como por eso yo les voy a también a compartir esta lista, como tienen su propia escritura, entonces digamos en el examen puede que me salga, no sé, que completen pasado con el verbo, entonces ustedes se pueden remitir a esta lista para saber cuál es el verbo de ese pasado. O depende, si está en afirmativo, pues recuerden que si es la segunda columna. Si está en afirmativo, entonces, perdón, en negativo o interrogativo, pues se usa el auxiliar de did y el de la partecita verde, ¿sí? Porque recuerden que eso del pasado es solamente para afirmativo, porque las escrituras en infinitivo ya tienen el did, entonces ahí no se cambia, ¿sí? Miren acá, a ver, un otro por aquí. A ver. Insult. Esperen por acá, yo busco uno que me muestre mejor esta también. Porque es que la mayoría salen es con verbo to be y ya el verbo to be lo vimos. Está la de estar. A ver, está por aquí. Está aquí. Miren, chicas. Esta es la estructura, ¿sí? Sujeto, digamos el verbo 2 se refiere como al verbo de la segunda columna, ¿sí? Y el complemento. En la negativa y la pregunta está el sujeto, el didn't, el verbo 1, que es lo que yo les estaba mostrando en la primera columna, y el complemento. En la pregunta también está el did, está el sujeto, está verbo 1 que se refiere a la primera columna, más el complemento y el signo de pregunta. Entonces miren que por ejemplo aquí yo tengo en diferentes expresiones afirmativas, negativas, interrogativas, y entonces miren, el pasado del verbo meet, que es encontrar, conocer, es met. Esta es afirmativa, miren, esta también es afirmativa, que está con ed. Esta es afirmativa, que está el verbo go, el pasado es went. Esta de aquí es negativa, volvemos a la misma de study. Miren que está, no está con ed porque está el didn't. Está el verbo had, está en pasado porque está afirmativo, normalmente sería have, o sea, have se escribe. Aquí también está otra negativa, que es el verbo encontrar. La policía no encontró ninguna pista.
Entonces aquí el verbo find está como la primera columna porque está el didn't. En pasado sería found, ¿listo? Entonces así están las estructuras, ¿sí? Voy a compartirles aquí también esta imagen. Aquí. Esto. Y les voy a compartir la foto de los verbos irregulares, porque lo que les digo, puede que les pregunten, digamos, una oración en pasado y entonces deban completarla con el verbo y así. Entonces, ahí en la lista está, recuerden. Cuando vayamos a hacer una oración, entonces, para la oración afirmativa uso la columna naranja. Para la oración negativa uso los verbos y la interrogativa también uso los verbos de la columna verde. ¿Listo? Entonces, eso es en la parte de la temática, pues como que les van a preguntar. Ustedes saben que son 15 preguntas, que son 45 minutos, creo, pero pues muchos lo hacen en menos tiempo, tienen 3 intentos, ya. Van a, pues, digamos, son preguntitas así, de las preposiciones, del pasado y algo de comprensión lectora. ¿Listo? Eso es como lo que va a salir en el cuestionario. No sé de pronto qué dudas tengan, chicas. Profe, pues hasta el momento para mí todo está claro. Ya cualquier inquietud, pues le pego el grito por el WhatsApp. No me vaya a gritar, ¿qué tal? ¿Listo? Sí, me escriben, si no entienden, si de pronto alguna cosa que les faltó, que se les olvidó, pues me preguntan. Igual también pues va a estar la grabación. Y ya, chicas, es como eso lo que les quería compartir el día de hoy. Recuerden pues que en las evidencias en cada una, digamos en el folleto o en el video, pues si hay que corregir, pues salen de y ahí está el comentario de lo que deban corregir. Y si no, pues está la A con un comentario positivo. Cuando hay que corregir también es positivo, pero hay cositas que mejorar. Y no más, chicas, es eso. Listo, mi profe, muchas gracias. Con mucho gusto, que estén bien, Dios las bendiga. See you next Thursday. Bye bye, God bless you. If you have questions, please let me know. Dime. God bless you too, teacher. Thank you, Melissa. Bye, teacher. See you. Bye bye. Listo, Lorena y Claudia, entonces, pues ahí envía al grupo todo de lo que les hablé, que eso les puede servir para que realicen el cuestionario alguna duda. Si no, pues me preguntan y pues si hay que corregir algo, no sé, Lorena o algo así, pues estar pendiente ahí a territorio. ¿Listo? Thank you, teacher. Bye, bye. Con gusto, chicas, que estén bien. Bye, bye. Good night. Same to you.